Hola, mis queridos televidentes. Bueno, como saben, estamos aquí entrevistando sobre la década de los 60. Estamos con el señor Fernando Sánchez. Le vamos a hacer unas preguntas y vamos a conocer más sobre él y sobre lo que fue esa década para él. Hola, buenas noches. Gracias Hola. por recibirnos en su casa. Bueno, empecemos con lo que todos quieren saber. ¿Cuáles eran sus series favoritas o lo que más le gustaba de esa década? O sea, en esa época me gustaban, pues, que era la música, que era el rock and roll, que eran los temas románticos que estaban en aquel tiempo de moda, y pues las series de televisión, pero pues eran realmente muy pocas las que podía yo ver, porque teníamos que estar trabajando. Entonces, casi por lo regular, nada más el sábado en la noche o el domingo veía algunas series, entre ellas las de televisión, que era la famosa serie de Peralvillo, que era una comedia pues familiar casi casi, donde nos la pasábamos con la mayoría de la familia, o algunas cosas fuera de serie que eran los grandes temas musicales en aquel tiempo. Pero pues fuera de ahí, era normal el fútbol. No había otra cosa que me gustara realmente. O sea, no sé por el cine, pero en aquella época era la televisión, que era muy poco tiempo la que habían inventado, porque realmente no había nada de fuera de lo común que no fuera la televisión. ¿Y qué impacto, por ejemplo, los Beverly de Peralvillo, qué impacto tenía sobre usted o sobre su familia? Pues nada, que era una comedia familiar, te digo, desde que estaban don el Borras, que era el jefe de familia, bueno, era el esposo, digamos, de la señora. Luego se acercaban sus familiares, iba ahí desde el tío, desde el sobrino, todos iban a ver al famoso tío el Borras, que tenía un taxi, salía a trabajar, y cuando llegaba, pues ya tenía otro invitado en su casa, y se hacían bastantes, que crecía la familia, y pues siempre tenía problemas, porque en algunos casos eran problemas económicos, y salía él a trabajar, tenía un taxi, creo que tenía un taxi y andaba de taxista en aquel tiempo, pero pues eran programas muy diferentes, muy alegres, que no había ningún problema, digamos, en la cuestión económica, no había ningún problema en cuestión de, pues, ver a ver si había o no había que comer, sino realmente ahí comían todos. No sé qué comían, pero pues, era un programa muy bueno. Sí, lo divertían a usted y a Pues su sí, sí, familia, así entonces. es. Me divertían y divertían a la familia, y todos salíamos contentos, todos tomábamos con un chascarrillo aquella comedia, que era un programa de televisión nada más, pero no había gran cosa. Los Beverly de Peralvillo, con libreto de Mauricio Play. Fíjate que al vecino del 4 se le murió su suegra. ¡Qué suerte! También la primera vez que se casó, como a los 2 meses le murió su primera suegra. ¿No vas a ir al entierro? No, pues me da pena. Sí, ya me he invitado al entierro de 2 suegras y yo nunca lo he invitado a ni uno. Oye, Peca, dime la verdad. ¿Tu papá se murió o abandonó a la tarántula? La verdad, Sí. hace 15 años fue a comprar azúcar y ya nunca volvió. Bueno, ¿qué hicieron? Pues le pedimos azúcar prestada al vecino. Oye, Digote, ¿qué? Tú trabajaste en un circo, ¿verdad? Así vamos. Era un pedazo. Se trataba de meter la cabeza dentro de la boca de un león feroz,
durante 10 minutos más. Oye, peligroso, ¿no? No, ni tanto. Yo nomás le tomaba el tiempo al domador que metía en la cabeza. Este es un amigo, pero este era mi papá. Uy, qué guapo. ¿A qué se dedicaba, mi vida? Domesticaba animales. ¿Su papá domesticaba animales? Sí. A ver si es cierto. Baja la pata. ¿Tú trajiste elotes, mi vida? Sí. ¿Para el abuelo? Sí. ¿De qué te ríes? Es que le escondí la dentadura. Pues no está la dentadura de papá por ningún lado. Qué raro, ¿eh? Ay, 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 ay. Pues ni modo. Me voy descalzo. Pero este no se da por vencido, ¿verdad? Ay, mi vida, ¿de qué te extrañas? Ha comido turrón sin dientes. ¿Qué enigma es la musaraña del abuelo, verdad? ¿De qué raros ingredientes estará compuesto? ¿Sabes lo que yo creo, Peca? ¿Qué? Que nunca se fue Chilmacoy, porque él es el que mata a los microbios y parásitos que viven dentro. Un día por equivocación pusieron su esquela de muerte. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fue a reclamar. Y ¿Sí? al día siguiente lo pusieron en la lista de nacimientos para que empezara fresco. Ay, no nomás. Mira el vago este de verdad. ¡Qué barbaridad! Siempre recargaron las paredes. Mira, ya hasta tiene marcas del PRI en la espalda. Si no molestan, no están contentos, ¿verdad? Ah, oye, eso, taranto la mafiosa fodonga petocha. ¡Oh, el tío Bambino! Arribado esta cuesta casa mía. Benvenuto. Buongiorno per la mattina a questa bella mia piccolina. Bueno. Ya está bueno tanto amor, ¿no? Digo, ya llevan ustedes tanto tiempo de novio que ya hasta aprendieron a hablar bien en italiano, digo, ¿no? ¿Hasta cuándo, mi querido Comanche, amigo? Yo le pongo a usted todos los gastos de entrada. Digo, por el vestuario de novia, pues ni te preocupes, ¿eh? Mi mamá tiene el vestido de novia de mi abuelita, que en paz descanse. ¿Y de qué murió tu abuela? Pues se murió de pulmonía porque mi mamá le quitó el vestido de novia. Le prometo, don Porritas, que nos casaremos pronto. ¿Sí? En cuanto acabe yo de llenar mi cochinito. Verdad. ¿Sabe usted que es un cochinito especial que mandé a hacer en Tlaquepaque? Ah, ¿eh? ¿Ya? Sí, especial. Es de 12 metros de diámetro. No. ¿Cuándo va a estar llenando este cochino? Digo, Pronto, don Porritas. sí, pronto. Mire, ¿ya ve este cochino? Ya lleva como 80 años y nunca se ha llenado. No somos nada. Aún recuerdo cuando mi padre se comía mi guerra. No somos nada. Tú cállate que yo les voy a decir todo. ¿Eh? ¡Seguro, papi! Nomás pregúntenme qué tal voy, ¿eh? ¿Qué hizo? Pagué la inscripción del colegio de la Gordis en una escuela de niños popis. Pagó 650 pesos. Nada más para que se den cuenta del acateo de la escuela. El niño más pobre de esa escuela es nieto de Rockefeller, ¿eh? Tía Chole, ¿por qué mi papá no hace eso por mí? Este puede decir. Porque en la familia de la tarántula podonga petocha e babosa no ha nacido uno solo que le guste trabajar. Ay, si te equivocas, mi vida. Sí les gusta el trabajo. Les encanta sentarse y ver trabajar a los demás. Vámonos, mío Bambino. El ambiente se está poniendo muy caldeado. Ay, pues qué bueno, porque a ver si así dan caldo. ¿Qué ha puesto, general? Comandante de tránsito, señorita, nada más. Y ya de lucha lechuga. Bueno, ya vámonos, mío Bambino. Ay, perdón, buenas tardes a todos. ¿Y ahora tú qué diablos buscas aquí? Ay, qué grosero. Antes para todo me decías capuchito. Oíste, borra,
¡Qué vieja tan habladora! Venga, la deja. Mira, nunca le dijo capullito Pequitas, siempre le decía cielito. Oye, hermano, ya te dije que en este tipo de reuniones sociales, tú mejor te quedes con los hijos de callado, digo. Señor comandante, ¿cuándo me enseña a andar en moto? De una vez. Pero en lugar de andar en moto, la voy a enseñar a andar en silla de ruedas. Y en cuanto a personajes, ¿qué nos podría decir así, que sean representativos de esa época o que le hayan gustado mucho? Pues en aquella época, personajes, estaba el Box, que era ratón, el ratón Macías, el Taluco López, Ernesto Barrera, en aquella época era el Toluco López, que era muy famoso, era un señor de aquí de Toluca, pero era muy tomador, pues realmente era de clase humilde, completamente quien salió y triunfó en el box. El ratón Macías era muy popular porque había una frase que decía que él le debía todo a su manager y a la Virgen de Guadalupe, porque él fue un gran boxeador. Después vinieron el Joe Becerra, que fue otro boxeador de Guadalajara, muy popular también. Y había muy buenos boxeadores en aquella época, nada más que pues todo se acaba. Los suyos son los deportes. Así, Sí, realmente los era lo que más le deportes es gustaba. lo más me gustaba. Y su familia no le decía nada de que no le gustaban. No me gustaba, no, al contrario, mi familia me decía, no, pues ven a jugar fútbol, ve aquí, ve allá. Inclusive los primeros zapatos de fútbol que me compró mi papá en aquel tiempo pues eran muy famosos porque traían 6, 8 tacones que eran clavos y tacón de suela normal y todo eso, pero pues eran los últimos que había en la moda y me compró unos zapatos, no se me olvidan, muy bonitos y con esos jugaba yo fútbol, pero salíamos a jugar a varias partes de la República con el famoso Tío Treyes, que era un entrenador de fútbol, pero al mismo tiempo era un periodista del Heraldo de aquí de Toluca, era periodista del Deportivo Toluca, y nos llevaba a jugar fútbol en aquella época, como en los medios tiempos donde terminaba el partido, ahí jugábamos un cuarto de hora, pero parecíamos unas pirinolas porque todos corríamos tras la pelota y andábamos para allá y para acá, pero eran muy bonitos, muy buena época en el fútbol. Luego fuimos a jugar a Monterrey, fuimos a jugar a Veracruz, fuimos a jugar a Tenancingo, a Iztapan, a varios lugares muy bonitos. Jugamos un campeonato que le ganamos en aquel tiempo. Estaba el Alfredo del Águila, que era un jugador juvenil, y le ganamos a su equipo en México. Llegamos aquí a Toluca, le dimos el ramo de flores que nos dieron a la Virgen, ahí no me acuerdo cómo se llamaba la iglesia, ahí le dimos, y estábamos muy contentos, muy alegres en aquel tiempo, pero te digo, hace muchos años. Sí, ya sé. Y sobre todo, bueno, ¿cómo eran las discusiones sobre, por ejemplo, la tele o Pues programas? en la tele pues, no había discusión, simplemente pues, creíamos que era un programa muy bueno porque era para toda la familia, porque no había ninguna maldad, ninguna trastorno de que no, a mí no me gusta, a mí pues, les gustaba, pues veían, aquí veíamos la televisión, la veíamos en familia o algunas veces con vecinos o a algún lado, pero pues, no había una discusión de que pues, no me gusta esta televisión o no me gusta esto otro. Pues como era novedad, era la única televisión que había, pues todo el mundo estaba ahí. Me acuerdo en las peleas de box, la lucha libre, que le gustaba mucho a mi papá también. Teníamos muchos, pues, buenos programas, nada más que no había un programa que digamos, pues, vamos a ver este programa que es muy bueno, sino entre nosotros mismos, pues veíamos, pues digo, las famosas series. Había una serie de televisión que era La Criada, bien criada, creo que era con, no me acuerdo qué, era Alberto, era el Borras no eran,
que le decían Borolas, no eran otros puros cómicos, pero una comicidad sana, no había una comicidad así, pues albureña, no había nada, sino simplemente era una Un humor muy comicidad sana, blanco. muy blancos, eran realmente la gente muy seria, muy callada, pero hablaba con propiedad y pues normalmente no había nada de disturbios, no había nada de ningún problema ni nada, todo el mundo aceptaba las cosas como se veían, pero hasta ahí nada más, estoy hablando de hace 1960, 61, 62, que eran programas que pues realmente se veían muy poco en la televisión porque no había muchas televisiones. Sí, sí, era muy reciente. Aparte, Sí. se me hizo muy interesante el aspecto de ir a ver la tele con los vecinos. O sea, recientemente eso ya no es normal. No es normal porque te digo, ya hay mucha televisión, ya todo el mundo tiene dos, tres, cuatro televisiones en su casa, pero antes sí era raro aquella persona que tuviera una televisión, porque me acuerdo en las peleas de box, que eran peleas muy buenas, nos juntábamos todos los del barrio que le decíamos ahí en Pensador Mexicano, era un barrio pero muy popular, muy bonito, y nos pasábamos, pero la vida fabulosa. Me acuerdo que en Navidad había una señora que le gustaba hacer todas las posadas en su casa, pero una posadas pero tranquilas, hogareñas, familiares, y todo el mundo cooperaba, algunos hacían pambazos, otros hacían pues pues la colección, otros un ponche, pues todo el mundo cooperaba con algo y nos juntábamos y hacíamos muy buenas amistades. En aquel tiempo, te digo, cuando me acuerdo, fuimos a jugar a Veracruz, los de ahí del barrio, a la hora de salir, todos nos despidieron y todo eso para ir a jugar a Veracruz fútbol, pero después regresamos y también nos dieron una buena bienvenida, inclusive en Veracruz jugamos fútbol y terminado de jugar nos robaron todo lo que había en el vestidor, nos dejaron nada más con la pura indumentaria del fútbol y hasta ahí, de ahí nos venimos para acá, pero a base de pura eh, pues, cuotas de que pedíamos a la gente para comprar gasolina para venirnos porque no nos habían dejado nada. Pero todos nos pasamos muy alegres, muy bonito, porque éramos muy jóvenes, éramos muy buenas camaradas, muy buenos amigos. Había de todo, porque había unos que les gustaba la vida pues, mucho mejor, les gustaba divertirse, a otros les gustaba fuera de lo normal, se divertían, pero pues había muchos también, algunos muy tomadores, y había de todo en el equipo. Bueno, yo quería regresar un poco también a que me decía de la música y de que en esa época era lo que más le gustaba. Sí, era como te digo, lo que más me gustaban, famosos grupos de rock and roll, que eran el de Enrique Guzmán, el, los Tintos, luego estaban las camisas negras, estaban los hooligans, pero grupos de música muy famosos. Y aquí en Toluca se empezó a hacer mucho famoso la música del rock and roll porque venían conjuntos de México y tocaban aquí en el restaurante este que te decía yo que eran música muy popular porque se juntaron toda la gente, bueno, no toda la gente joven en esos lugares que eran los domingos en la tarde, que le llamábamos, vamos, una tarde en la Alameda, por ejemplo, una tarde, pero eran unos, pues, tiempos aquellos que no había otro lugar a donde ir más que en algunos centros, pues no turísticos, sino centros locales donde se escuchaba mucha música. Y te digo, estaba Enrique Guzmán, Alfredo Vázquez, ¿cómo se llama este muchacho? Alberto Vázquez, Johnny Laboriel, los Tintos, los Hooligans. Eran varios programas o varios equipos de música, pero muy famosos. Entonces te digo, pues nos poníamos a reunir ahí todos los muchachos y comentábamos de que los pasos del rock and roll y que nos gustaban, pues eran normal en aquella época.
Y todo esto lo veían en transmisiones de tele. Lo veíamos en transmisiones de televisión realmente porque no, para ir a una tardeada que le llamaron, pues era música casi de puro rock, puro música disco, pero no disco como últimamente, sino eran unos discos de long play de 45 revoluciones o 75, que eran grandes acetatos que le llamaban. Y ahí escuchábamos con las sinfonolas. En aquel tiempo, te digo, había mucha sinfonola también. Y le echaba uno un peso, dos pesos, tocaba la música que tú querías. Y nos poníamos ahí, si tú quieres, a bailar ahí entre los muchachas y las muchachas y todo eso. Pero era, pues, nada más un ratito de música. Nos podíamos a platicar, pero así que, digamos, fuimos a grandes tardeadas donde venían conjuntos de rock, pues era un poco difícil para nosotros porque no había mucho poder adquisitivo en aquella época, pero no nos importaba a nosotros, nosotros nos la pasamos muy bien. En las tardes, que era casi por lo rural siempre, los domingos en las tardes nos los pasamos en algunos centros aquí de música en Toluca, pero no recuerdo. Digo, más que nada que eran no me acuerdo cómo se llamaba, en la Alameda, donde había un lugar donde vendían barquillos muy buenos, un lugar donde se iba la gente, ponía a disfrutar de ahí, se compraban sus barquillos, ponían a escuchar música. Hay varios jovencitos, varios con sus novias, ahí íbamos y todo eso, pero nos pasamos muy a gusto, no había otro lugar, porque no había aquí en Toluca centros musicales o centros convivencias juveniles, todo eso no había, era una ciudad muy tranquila, no había nada de ningún, pues otro tipo de paisaje o tipo de lugar para divertirse. En aquel tiempo estaba ¿cómo se llama, hombre? Aquí en la Marquesa, o acá a un lado del Volcán, que eran los únicos centros recreativos que había, y nos pasamos muy a gusto, no había ningún problema. Entonces preferían salir al aire libre a quedarse a ver la tele, o sea, no era muy Pues, común no el era, quedarse. pues te digo, entre los muchachos, nosotros los muchachos no éramos muy común de ver la televisión, porque había más, la televisión era para los papás o las mamás. En aquella época pues eran ya unas personas no grandes, pero sí ya que se dedicaban a ver la televisión, o se dedicaban a descansar los sábados o los domingos en la tarde, y nosotros nos íbamos a divertirnos un rato, pero a divertirnos sanamente, que muchas veces a las 4 de la tarde estabas libre o te ibas al cine. En aquel tiempo estaba el cine Florida, el cine Rex, el cine Coliseo. A mí me tocó, digo, el cine Rex, que era, pero muchos años atrás, un teatro, el Teatro Rex, que era, o el cine Coliseo, que era uno de los primeros cines que vimos. Después ya se crearon un poco más de cines, pero a mí me tocó el cine Rex, que era el más antiguo. Cobraban unos 50 o 2 pesos la entrada, y puras películas mexicanas veíamos casi, porque era raro que trajeran una extranjera, pero veíamos ahí a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Libertad Lamarque, inclusive algunos tríos que venían aquí a Toluca, pero pues eran tríos de música, pues para gente joven, que no había norteñas, no había pues ninguna música, era para música para enamorados, que eran los Panchos, los tríos, los tres huastecos, que eran tríos nada más, pero eran muy familiares. No había nada de pues, conjuntos, pero fuera de lo común, sino muy famosos. Y me gustaría saber, bueno, su opinión respecto al cine mexicano. El cine mexicano, pues realmente te digo, en aquella época muy buenos, porque te digo, estaba Pedro Infante, estaba Gloria Marín, estaba María Félix, también una artista ya muy consagrada. Estaba otro,
a Pedro Armendáriz, estaba Tito Junco, estaban varios artistas, Cantinflas en aquella época era, pero apenas iniciaba Cantinflas, y Alberto Resortes, Arturo Martínez Clavillazo, eran varios artistas, entre ellos algunos cómicos, pero muy famosos, te digo, ya después, pues trajeron mucha película americana, entonces empezaron a distraer un poco la clase de películas mexicanas que había, pero todavía sigue existiendo música mexicana y todavía pasan películas mexicanas que es de Cantinflas, de Tintán, que son música, como son películas clásicas de hace 40, 50, 60 años. Y son, pero muy buenas películas. No había nada de, eh, pues, digamos, vamos a ver ahí a una muchacha. Nada, eran películas, pero realmente sanas. Y pues nos tocó muy buena época, porque no veíamos ninguna maldad. Veíamos todo normal, todo clásico y natural, no había nada de que, pues de eso no lo veas, inclusive los programas de televisión, me acuerdo que todos los niños veían esos programas de televisión porque no había nada de, Sí, no había ni horarios ni nada no, para niños o para adultos o para... pero no había nada de maldad, te digo, era muy tranquilo en la época que yo viví, digo, no sé ahora, últimamente creo que pues a lo mejor no hay esa seguridad que había antes, pero todo tiene que evolucionar, que entonces automáticamente la gente de hoy pues se ve un poco más liber, tiene más libertad para elegir sus cosas, ver sus programas, ver sus cintas, ver un montón de cosas, pero antes me tocó a mí la época que era pues tranquila para nosotros ver la película, porque no había nada. Sí, sí, por ejemplo, me decía que las personas mayores eran las que más veían tele. O sea, Sí, llegabas de repente con tu mamá y a ver la tele y estar con ella o con tu papá. sí, pero veíamos películas que eran de Pedro Infante, de Joaquín Pardavé, de Antonio Abadú, de Miroslava, de Toña la Negra, Pedro Vargas. Eran programas de televisión, pero muy para toda la familia. No había nada, ningún programa que dijéramos, ese niño no lo puede ver, ni a todos estábamos a gusto. Inclusive películas de Tintán, de Resortes, eh, te digo, de Clavillazo vimos películas. Inclusive Alfredo Solís, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Javier Solís hizo películas que eran muy malas, pero en aquel tiempo también hizo películas. Un boxeador, él era boxeador. Teníamos en aquel tiempo, pues nos gustaba mucho la música porque a mi papá le gustaba la música mexicana y teníamos, te digo, discos de acetato de 75, que eran los acetatos grandotes, y escuchábamos música muy bonita, pues clásica, muy bonita, pero en aquella época. Ahora ya está dejando atrás, ya no se escucha música mexicana tan seguido, ya las estaciones de radio ya dejaron atrás ese tipo de música, ahora casi pura música americana, pura música extranjera, y pues realmente no hay quien le dé otro toque a esa música mexicana que escuchábamos antes. Sí, sí, es muy difícil. Y respecto a los temas que trataban las películas en ese tiempo, ¿qué le gustaría comentar? Pues los temas que no trataban, te digo, en aquellos tiempos decían que cuando los hijos se van, que dos angelitos o un hijo de angelitos negros o no sé qué, pero eran películas, eran comedias de que se veían que nacía una persona morena, morenita en un grupo de familia y no lo querían porque era de otra raza, era de otro color y pues eran problemas para la familia, pero eran problemas que traían muchas veces el tipo que nos hacían ver, no el tipo de que no quiero ver eso, sino simplemente la interpretación que le daba uno por un color de piel que salía muchas veces en la familia, pues creía uno que ese no es mi hermano, ese no es mi hijo, ese no es, porque eran rarísimos aquellos
que se vean, pero veíamos en las películas ese tipo de problemas y las mamás se impactaban también porque decían, bueno, pues cómo es posible que digan que no es su hijo, pues si es su hijo y todo eso, que nació de un color, pues sí, no era un color moreno, un color negrito, pero todo el mundo lo aceptaba. Este tema del que me habla, ¿de qué película era o de qué serie era? Eran dos angelitos, era película mexicana, no, no me acuerdo exactamente si es una o un nació primero una familia, un güerito, una normal, luego nació la morenita, pero eran dos tipos de películas muy buenas. Cuando los hijos se van también es una película de Joaquín Pardavé, y cuando dejan a la familia y agarran sus cosas y se van completamente, el papá y la mamá sufren mucho porque se van sus hijos y todo eso, pero pues en aquel tiempo aquí no era rarísimo que se vieran que los hijos dejaban a los pobres papás o lo que sea. Todo el mundo vivía con los papás, todo el mundo veía por los papás. Te digo, ahora ya cada quien, pues, a los 18 años, 19, 20 años ahí nos vemos, los proteja, pero pues, tiene que cambiar la vida, porque digo, hay que estar cambiando completamente de ritmo de vida, porque así es la vida. Sí, sí. Quería saber por qué, bueno, por qué inmediatamente cuando le pregunté sobre los temas pensó en esas dos películas. Porque eran películas que traían un mensaje que decía que por qué había mamás o por qué había familias que rechazaban a un niño un poco morenito o por qué no querían ese tipo de hijo en la familia, pero te digo, son cosas que nos explicaba el doctor, que son rarísimos que nazcan, pero son hijos naturales, son hijos normales, son hijos de todo el mundo, pero desgraciadamente en aquella época cuando mi papá y mi mamá nos decían, no, pues es raro que nazca un hijo de otro color, pues es raro, pero había casos de que nacían y nacían con todo normales y todo eso, pero para que lo aceptaran la ley de la vida pues era muy difícil porque los papás eran, pues, a veces como traían las creencias de los abuelos y las creencias de hace muchos años atrás, pues la gente decía, bueno, ¿cómo es posible? Pero eran películas muy buenas. Por ejemplo, cuando los hijos se van, te digo, también eran artistas que no tenían ninguna mente mala, sino simplemente se agarraban, papá y nos vemos, pues traían otra mentalidad y hacían sufrir mucho a los papás, todo eso, pero pues no es tan difícil aceptar las cosas, pero hay que verlas. Bueno, entonces le quiero agradecer muchísimo que nos haya recibido, que nos haya dado de su tiempo para poder realizar esta entrevista, de verdad. Espero que le haya agradado, que haya pasado un buen tiempo. No, Gracias. no, hasta luego, muchas gracias y espero que les haya gustado, pero haciendo memoria de mi época, pues es un poco difícil acordarme en esos momentos, pero estamos a sus órdenes. Muchas gracias.